amor se encarnó, la muerte venció, resucitó y mi culpa llevó. Santo es el Señor, santo es el Señor. Esta tarde quiero comenzar con un ejercicio y voy a salir un poco de la rutina. Vamos a jugar adivinanzas. ¿Se acuerdan cuando jugaban adivinanzas? Ya hace mucho tiempo eso, ¿verdad? Pero lean las adivinanzas y quien la tenga, levante su mano. Quien tenga la respuesta, ¿tiene una? ¿Cuál es esa? La primera, muy bien. Muy bien, es la leche. ¿Ok? ¿Quién tiene la segunda? Ahí está en su hoja también. Oh, la respuesta a la primera, el hermano la dijo, es la leche, dice. ¿Hermana? ¿La segunda? Muy bien, el huevo. Ok, ya tenemos dos. Se corta sin tijeras y se cose sin agua, la leche. 2. Soy blanco como papel y frágil como un cristal, todos me pueden abrir, pero ninguno me puede cerrar, el huevo. Muy bien. Y la tercera es algo y nada, ¿qué es? El pez, muy bien. Ahí está. Ok, ya ahí están las tres. El pez. Es algo y nada. El pez. ¿Quiénes de los que estaban aquí realmente lo sabían o lo adivinaron? Los que contestaron, mejor dicho. ¿Lo sabían o lo adivinaron? Usted, hermano, ¿qué dice? ¿Ya, usted ya se lo sabía? Usted ya se lo sabía, ¿ok? Ok. ¿Y quién me dijo la de el huevo? Oh, no, usted, ¿verdad? Me dijo la del huevo. ¿Alguien? Oh, sí. ¿Usted lo sabía o lo adivinó? Eso. Esa palabra es la perfecta. Sí, básicamente lo adivinó, ¿verdad? Entonces, el punto que quiero formar acá es que, pues, hoy vamos a estar hablando de la omnisciencia de Dios. Lo que acabamos de hacer es un ejercicio de adivinanza. O sea que es algo que en realidad no sabíamos, a menos que lo hayamos escuchado antes, sino que lo dedujimos, como dice la hermana, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y cualquiera puede contestar. ¿Cuál es la diferencia entre saber y adivinar? Ajá. ¿Y adivinar? Adivinar es adivinar. Puede ser algo incorrecto, muy bien. Ese es más o menos tirar el dardo y ver si le atino al blanco. Es un try, diríamos en inglés, ¿verdad? Es un intento nada más. Entonces, bueno, para esto, nada más quería hacerlo como una muestra, ¿verdad? De nuestra limitación como seres humanos. Esa es nuestra limitación. Nosotros realmente no podemos saber a ciencia cierta todas las cosas. Ahora, le voy a pedir que mire las siguientes imágenes. Y usted me va a decir quién es. Obama. ¿Está seguro? Es más o menos Obama, pero no mucho. Si no me cree, se la vuelvo a poner. Mire. Ahí le hizo una mala jugada a su cabeza. Ahora mire la siguiente imagen y va a responder lo siguiente. ¿Cuál de los círculos anaranjados es el más grande? ¿Derecha o izquierda? Derecha. A ver, ¿quiénes dicen derecha que levanten la mano? Ok, ¿quiénes dicen que iguales? Ok, ahí está la respuesta. Las dos eran iguales. Entonces la pregunta aquí es, ¿podríamos concluir que podemos confiar en nuestro propio conocimiento y perspectiva? Realmente no, porque nos puede jugar una mala pasada. Y ese es el peligro. Esos eran los ejercicios de hoy, no los iba a reunir ahí en grupos, ¿verdad? Así que esta era la dinámica.
Hay un famoso dicho que dice que el saber es poder. Lo irónico de esa frase es que entre más sabemos, nos damos cuenta que más ignoramos. El filósofo y pensador Sócrates dijo una vez, solo sé que no sé nada. Justamente así nos sentimos todos cuando venimos con un corazón humilde y sincero a estudiar teología. Y precisamente eso es lo que estamos haciendo, estudiar teología con estos atributos de Dios. El químico y matemático Louis Pasteur dijo alguna vez, un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca a Él. Y ciencia es conocimiento. Cuando nos acercamos a estudiar a Dios, y eso es lo que significa teología, este conocimiento de Él nos debe llevar a la humillación y a la adoración por quién es Él. Y el punto que quiero formar trayendo estas frases es que el conocimiento o nuestro conocimiento es limitado, pero dentro de este conocimiento limitado debemos saber algo, y es muy importante que lo sepamos, que solamente el conocimiento de Dios es el infinito, el mío es limitado. Romanos 3:4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hoy veremos que Dios no sabe las cosas porque las adivina, sino porque las decreta. Y ese fue el capítulo pasado. Así que le voy a pedir que me acompañe a Salmos 139, del 1 al 16. Salmo 139, del 1 al 16. Vamos a leerlo entonces. Salmo 139, del 1 al 16, dice así. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aún las tinieblas son oscuridad para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Oremos, hermanos. Gracias, Padre Celestial, porque podemos ver tu gracia, tu poder, Señor, al permitirnos estar acá reunidos. Queremos, Señor, acercarnos con humildad, acercarnos, Señor, con mucho respeto a este maravilloso tema de la omnisciencia. Señor, queremos rogarte que prepare nuestro corazón, que podamos ser lo suficientemente humildes, que podamos realmente poner el peso de lo que esto significa en nuestros corazones para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados si es que hemos pecado en esto, que podamos ver las implicaciones que tiene el saber esto y que esto nos acerque más a la fe, que esto nos acerque a la confianza en ti. Te rogamos, Señor, que esto sea posible a través de tu Espíritu Santo. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dividir este pasaje que vimos en tres. La primera parte que vamos a hablar es sobre dos verdades. Así se llama el punto. Y eso es del 1 al 6.
Aunque Él sea invisible para todos, nosotros no lo somos para Él. Así es como describe Arthur Pink el pasaje que acabamos de leer. Y estas son las dos verdades, que el atributo del conocimiento de Dios es infinito. Pero nuestro conocimiento es limitado. Esas son las dos verdades. El de Dios es infinito, el de nosotros es finito. Aún así, y sin el fin de conocer cómo esto funciona del todo, necesitamos entender que Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. Omnisciente es una palabra compuesta de latín y está compuesta por estas dos frases o dos palabras, que la primera es omnis, no ovnis, no, omnis, que significa todo, y scientia, que básicamente significa ciencia, y ciencia ya, como dije antes, significa conocimiento. Entonces, cuando unimos estas dos palabras, el significado es todo el conocimiento. Hablar del conocimiento de Dios nos lleva a un terreno santo y nos revela la verdad de que Dios no es que tiene conocimiento o contiene conocimiento, sino que Él es el conocimiento mismo. Dios lo sabe todo y al mismo tiempo es el autor de todo, pero de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Por el momento miremos lo que nos dice el texto que leímos. No pierda de vista ese texto. Cuando el salmista dice que Dios lo ha escudriñado en el versículo 1, está usando un lenguaje antropomorfo. Y otra vez, no se asuste con esos términos. Lo que significa es que está tratando de usar un lenguaje que podamos comprender. Antropomorfo quiere decir antro, que viene de hombre, y morfo, que es forma. Está usando una forma que los hombres podamos comprender. Eso es básicamente lo que significa. Sin embargo, lo que está diciendo el Salmo ahí no es que Dios está adquiriendo conocimiento de David. Porque cuando nosotros escuchamos escudriñar, lo que nos viene a la mente es que yo voy a algo, lo estudio y lo hago para adquirir conocimiento, pero ese no es el propósito por el cual está esa palabra ahí, sino que lo que quiere decir es que Dios ya sabe eso, ya sabe la vida de David, ya sabe cómo es todas las cosas. Pero quiero usar un ejemplo para que usted lo entienda un poco mejor. Por ejemplo, la Biblia habla del brazo derecho fuerte del Señor. Pero al mismo tiempo nosotros sabemos que Dios es espíritu. Propiamente dicho, no tiene un brazo derecho. Entonces, ¿por qué dice eso la Biblia? Bueno, ese es el lenguaje antropomorfo. Porque con eso podemos comprender nosotros que está diciendo que Dios es poderoso, que nada se compara a su poderío. De igual manera, cuando David dice que Dios lo ha escudriñado, no es el propósito de David decir que él aprende cosas, sino que a la vista de Dios no hay nada oculto. Precisamente esto es lo que leemos después, porque David comienza ahí a dar de una forma poética, comienza a dar algunos ejemplos, y yo digo que son un poquito exageradas incluso, son hipérbolas, que nos demuestra que nunca le vamos a ganar a Dios y que jamás nos vamos a poder esconder de Él. Mira el texto, como dice. Él está dando esos ejemplos de que puede ir a lo más alto, puede ir a lo más profundo, a lo más lejos, pero nunca se podrá esconder de Dios. Este texto creo que nos trae a la imagen, o nos trae a la mente la imagen de Jonás. No sé si alguno ha pensado en eso, que Jonás intentó huir de la presencia de Dios, pero no lo logró. Este pasaje también nos confirma que Dios sabe aún nuestros pensamientos y que cuando hablamos, ya Dios sabe lo que vamos a decir. Así Dios conoce tanto lo visible como lo invisible. Conoce nuestras acciones públicas como nuestras acciones secretas. Conoce nuestros pensamientos que declaramos y los pensamientos que tenemos más ocultos en nuestro corazón. Vea el versículo 4. Entonces, es por eso que la otra verdad absoluta
es que nuestro conocimiento, al contrario del de Dios, es limitado y engañoso. Porque podemos tener un supuesto conocimiento, pero inclusive este conocimiento que podemos adquirir por diferentes medios, al final puede resultar siendo una mentira y una falacia. Entonces no podemos confiar realmente en lo que supuestamente sabemos. Los ateos se jactan de su supuesto conocimiento, pero llegan a ser tan arrogantes con este conocimiento que niegan cosas evidentes y hasta su propia ciencia con tal de negar a Dios. Una manera en que lo hacen es que prefieren decir que el universo y la vida son obras de la casualidad. Eso es negar la propia ciencia, la ciencia. Nosotros sabemos por la ciencia, por la lógica, por la razón, que lo creado tiene un creador, obviamente. Por eso dice Romanos 1 de la siguiente manera, del 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que ellos no tienen excusa. Yo no sé si aquí hay alguien que no cree en Dios. Y ya sea que sea ateo o no, no tiene excusa. No puede negar la existencia de Dios. Más adelante en el 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por eso, cuando nos acercamos a la verdad de que Dios es omnisciente, también debemos ser humildes para reconocer que nosotros no nos podemos comparar al sabio Dios. Cuando pensamos en esto, ¿acaso no llegaremos a la misma conclusión que llega el rey David? Ve al versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo alcanzar. Wow. Y yo creo que todos llegamos a la misma conclusión. Amigo o amiga, no sé. Si has estado peleando contra Dios, contra la lógica y la razón, en contra del conocimiento de Dios mismo, en contra de ese conocimiento que Dios mismo te ha concedido, porque puedes ver las cosas creadas. Y las cosas creadas no son obra de la casualidad. Espero que reflexiones en esta verdad, de que el único y sabio Dios es evidente por medio de su creación, que su omnisciencia sea un peso en tu conciencia, de que debes rendir tu vida a Él y solo a Él, y lo debes hacer hoy. Como segunda parte, del 7 al 12, vemos la correlación de sus atributos. Nosotros necesitamos reconocer esto sobre la verdad de la omnisciencia de Dios, que sus atributos están conectados, porque mutilar uno solo de sus atributos pondría en tela de juicio los demás atributos. Y les voy a dar un ejemplo. Si Dios no fuera omnisciente, ¿cómo podría decir, declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sucedido, lo que no ha sido hecho? Eso dice Isaías 46:10. Bueno, Dios puede hacer esto, puede decirlo, porque lo sabe. Si seguimos leyendo el versículo Isaías 46, Dios declara esto: mi propósito será establecido y lo que quiero haré o realizaré. Podríamos decir, ¿cómo es que Dios lo sabe? Porque Dios lo decreta. Eso fue lo que vieron la semana pasada.
El miércoles pasado hablaron de los decretos de Dios y esta correlación la podemos ver en la omnisciencia. Y si queremos, podemos ir más allá y preguntarnos lo siguiente: ¿cómo es que hace todo lo que quiere? La respuesta es porque es todopoderoso para hacerlo. ¿Y por qué decide hacerlo? Por su soberanía. Y así podemos seguir y seguir y seguir. Y el punto que quiero llegar a esto es que todos los atributos de Dios están conectados. Y esto es súper importante porque si negamos uno, comenzaremos a negar los demás poco a poco. Y eso sería caer en herejías. Por eso cuando leemos el versículo 7 al 12 del pasaje de Salmos que leímos al inicio, nos damos cuenta que si Dios lo sabe todo, Dios está en todas partes. Porque ¿acaso podría esconderme físicamente de Dios en algún lugar? ¿No sabría Dios dónde me encuentro? ¿O podría ir a algún lugar donde Dios no esté? ¿Es posible eso? Claro que no. Cuando Dios bajó al huerto y preguntó, ¿dónde estás, Adán? ¿Cree usted que Dios lo estaba preguntando porque no sabía dónde estaba Adán? ¿O no sabía qué era lo que había ocurrido? Obviamente Dios ya sabía lo que había pasado. Esto es un lenguaje para que nosotros miremos que Dios estaba pidiéndole cuentas a Adán, porque Dios lo había puesto a él a cargo. Así vemos que la conclusión de los versículos 7 al 12 de Salmo 139 nos dice que no hay forma de escondernos de Dios, tanto porque Él lo sabe todo, como porque Él está en todas partes. Esa es una verdad doble. Y lo dice de la siguiente manera: ni aun las tinieblas son oscuridad para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Ojalá este conocimiento de que Dios lo sabe todo nos lleve a la adoración y a la fe también. Porque podemos confiar en un Dios omnisciente, porque nada lo va a sorprender. Por lo tanto, sé que Él está en control. Nada hay ni habrá jamás algo que se le escape de sus manos y que no haya visto o que lo haya agarrado de sorpresa. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y esto me lleva al tercer punto, del 13 al 16, conocimiento por autoría. Así como planteábamos las preguntas de por qué Dios es omnisciente, este salmo nos ayuda a entenderlo. Dios sabe las cosas porque Él es atemporal. Otra vez, no se asuste con esas palabras. Atemporal significa que Dios está por fuera del tiempo. El tiempo no lo está afectando a Él. Él puede ver el futuro, porque Él todo lo puede, pero la razón de que Él sea omnisciente no es, y escuche bien, no es porque Él vea el futuro, que lo ve, pero no es esa la razón. Porque si esa fuera la razón, tendríamos a un Dios que solamente es vidente, una suerte de, como un brujo, alguien un vidente que tiene una bolita de cristal y que puede ver el futuro, entonces Él sabe porque Él puede ver el futuro. Y esa no es la razón. Dios no solo ve el futuro, sino que Él es el autor del futuro. El futuro no ocurre sin que Dios no lo predestine. Aunque esto lo va a explicar el hermano Esby más adelante en la siguiente clase, no me quiero meter mucho en eso. Pero Dios es el que está orquestando todas las cosas. Sin embargo, es necesario aclarar que Dios no es una especie de vidente con una bolita de cristal, como acabo de decir, sino que Él es el creador de todas las cosas. Y eso incluye las cosas que están por ocurrir. Si no creemos que Dios es el autor de las cosas que están por ocurrir,
y que Él sabe todo lo que va a pasar porque Él lo orquesta y lo dirige, entonces tendríamos un grave problema con el libro de Apocalipsis. Ya que entonces leeríamos Apocalipsis como algo que probablemente va a pasar. Y eso es un error. Nosotros no estamos hablando o no estamos leyendo en Apocalipsis cosas probables, sino realidades. Pero si no me creen, vamos al texto. Vamos al versículo 13. Fíjese cómo inicia ese versículo. Dice, porque, esa es la primera palabra. Porque, ahí quedémonos. En gramática, un porque es un causal. ¿Qué es un causal? Significa que esa es la causa o la razón. Y eso tiene una consecuencia porque David dice el por qué Dios sabe todas las cosas. Porque tú me formaste, dice. Tú me hiciste. Quiero hacerle una pregunta aquí al mecánico, aprovechando que está por acá. Al único mecánico que está aquí. Le voy a hacer esta pregunta. ¿Usted me podría decir cómo funcionaban todas las partes del primer auto que hizo Henry Ford en 1908? No. ¿Y me podría decir quién sí sabía y quién podía describir exactamente todas las partes de ese auto? Henry Ford, exactamente. Los mecánicos se pueden acercar, pueden conocer un poco, pero nunca van a conocer la totalidad del vehículo, hablando en este contexto, ¿verdad? ¿Cómo lo conocía Henry Ford? Así también, ni mi mamá, ni mi esposa, ni mi hijo, ni el pastor me conocen mejor que mi Creador. Solo Dios me conoce perfectamente, incluso mejor de lo que yo mismo me conozco. Por ende, el tiempo y el espacio se pueden estudiar, pero nadie lo conoce mejor o a la perfección como su Creador. Arthur Pink lo dice de la siguiente manera. El perfecto conocimiento de Dios es ejemplificado e ilustrado en todas las profecías registradas en su palabra. Jamás sucedió o sucederá algo simplemente porque Dios lo sabía. La causa de todas las cosas es la voluntad de Dios. Dios sabe de manera infalible todas las cosas, pasadas, presentes y futuras. Sabía el día de mi nacer y conoce cuántos días me quedan, porque Él los ha determinado, Él los ha decretado. Y escribió ese decreto en su libro desde antes de la fundación del mundo. Usted puede comparar eso que acabo de decir con el versículo 16. Y también pudiera compararlo con Efesios 1:4. El dilema aquí es cómo respondo ante la omnisciencia de Dios. ¿Qué hago al respecto? Número 1, asómbrate. Lo primero que vemos en el rey David es el asombro. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, dice el versículo 6. ¿Cuántas veces cuando leemos la Biblia vamos con este sentimiento de asombro, de asombrarnos de las maravillas que hace Dios cuando estamos leyendo? Si usted no ha hecho esto, le quiero invitar a que lo haga, que se acerque a la palabra de Dios y que se asombre de las cosas, de las maravillas, de los hechos que ha hecho el Señor. Qué maravillosas son tus obras, qué profundos tus pensamientos, dice Salmos 92:5. Debemos asombrarnos no porque estamos presenciando obras extrañas de Dios, porque el poder de Dios no es algo extraño, eso es su forma natural. Debemos asombrarnos porque Él es grande, porque sus obras son maravillosas, porque Dios hace milagros grandes y prodigios, pero no por el hecho de que Él los hace, porque Él puede hacer absolutamente todo. Pero sí nos podemos admirar de su poder, de sus hechos, de su sabiduría, de su perfección. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, creo que me debe llevar a temer al Señor.
El conocimiento infinito de Dios nos debería llenar de temor santo, dijo Arthur Pink. Nada está oculto para Dios. Dice el Señor en Jeremías 17:10, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Esto nos debería llevar a examinar nuestros propios pensamientos y acciones para que todos nuestros pensamientos y acciones alaben a Dios. Proverbios 15:3 dice, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. No podemos ser indiferentes a esto. Debemos tener cuidado de lo que hacemos, a dónde nos dirigimos, qué vemos, qué deseamos, qué hablamos, cómo hacemos lo que hacemos. Porque con esto podemos estar vituperando el Evangelio. ¿Cómo actuamos en casa? ¿Cómo actuamos con los hijos? ¿Cómo actuamos con nuestra esposa o esposo? ¿Cómo actuamos en el trabajo? ¿Cómo hablamos? ¿Estamos hablando con palabras prudentes o con malas palabras? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Qué estamos pensando? ¿Estamos maquinando en el pecado? Como dice Proverbios 3:7, teme a Jehová y apártate del mal. 3, humíllate ante el único y sabio Dios. Romanos 14:11 dice, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Ante el único y sabio Dios, omnipotente, omnipresente y omnisciente, solo nos queda humillarnos y postrarnos. Podemos hacerlo hoy para el perdón de nuestros pecados, arrepentirnos y creer en el Evangelio, o podemos hacerlo en el día del juicio, pero no hay otra opción. Toda rodilla se doblará, dice la palabra. Y el Señor vendrá un día, apartará las ovejas de las cabras, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así que podemos pensar, y espero que tenga el peso de eso hoy. Si hay alguien aquí que no ha confesado a Cristo como su Salvador y no ha venido aún corriendo para recibir perdón, espero que no esté pensando que lo va a hacer mañana. La Biblia dice, en cuanto se dice hoy puede ser el día de salvación. Si tan solo crees en Jesús, que murió y resucitó y que volverá otra vez. El Evangelio es así de simple. Y hermano, nosotros conocemos a nuestro Dios, pero en nada nos podemos gloriar, sino que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Yo estaba ciego, pero Cristo se apiadó de mí. Gálatas 6:14 dice, jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Como decía el canto que cantamos hoy, y esa parte a mí me vuela la cabeza cuando cantamos eso. Dice, Él siendo omnisciente, olvida mi error. Sé pues que mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. 4, adorar y alabar al Señor. A eso me debe llevar a fin de cuentas. Irremediablemente esto me debe llevar a exaltar a Dios, a adorarlo, a bendecir su nombre y a alabarlo por quien es Él. Toda su vida, hermano, debe ser una expresión de adoración al Dios omnisciente. Debe adorarlo en sus actos, en su trato con los demás, en sus pensamientos y en sus deseos. Debe honrarlo con su actitud, con su disponibilidad, con su entrega al Señor. ¿Cómo estoy entregando mi vida al servicio al Señor? Todo eso debe adorar al Señor. Toda mi vida. Debo adorar al Señor con mi vida, escuchando y aplicando la verdad de la palabra de Dios. Y también esto me puede llevar al canto. Cantemos
a viva voz en la congregación sin miedo a perder la voz. Si la perdemos, Dios nos dará una nueva y perfecta en la eternidad. Así que vale la pena. Alabémosle conscientemente también, describiendo con celo santo su verdad y no describiendo o cantando a un Dios inventado en nuestras mentes. Examinemos nuestra adoración y alabanza para no alabar a un becerro de oro, sino al único y sabio Dios. Por eso, hermano, a pesar que probablemente ya sabíamos que Dios es omnisciente, espero que podamos entender que su conocimiento infinito no radica en adivinanzas, porque Él adivina cosas, o porque Dios viaja al futuro para ver qué es lo que va a pasar, sino que la omnisciencia de Dios nos habla del poderío de Dios, de su soberanía, de sus decretos. Esto nos trae confianza, o es decir, fe, porque puedo confiar en Dios, quien es bueno, y todo lo que hace es agradable y perfecto, y que estoy en sus manos. Ahí estoy seguro, y sé que todo lo que venga no ha tomado por sorpresa al Señor, sino que Él lo está orquestando. Puede que sean cosas dolorosas para mí, lo que venga, pero tenemos la promesa de que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Alabado sea Dios por su infinito conocimiento, porque me perdonó a pesar de lo que soy, y porque lo que ha declarado sucederá sin lugar a dudas, porque sus decretos no fallan. Les invito a que oremos. Damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Padre, que nos has regalado de estudiar esta maravillosa verdad de tu omnisciencia. Te damos gracias, Señor, porque podemos comprender, aunque sea esto, en nuestras limitaciones. Te rogamos, Señor, que pueda ser una mella esto que acabamos de aprender en nuestros corazones para que nosotros tengamos temor, sabiendo que tú nos observas en todo momento, que nosotros podamos movernos en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano, con temor y temblor, que podamos ser reflejos de ese amor de Cristo, que podamos mostrar a Cristo en nuestra vida. Señor, te rogamos que tú obres esto a través de tu Espíritu Santo. Sabemos, Señor, que en nuestras fuerzas no podemos hacerlo, que solamente podemos hacerlo por el milagro de la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Solamente así podemos. Señor, te ruego que tengas piedad en nosotros para que nosotros podamos hacerlo así. Te lo pido, Señor, con todo el corazón. Y si tú quieres salvar a alguien hoy, sálvalo. Que tú lo traigas de muerte a vida. Que tú guíes su caminar. Y que nosotros como iglesia podamos acercarnos a esa persona, darle ánimo, ayudar en el crecimiento espiritual. Te rogamos, Señor, que nos uses también en esto. Te pido, Señor, que todo esto esté en tus manos. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El Dios poderoso, grande en amor, se encarnó, la muerte venció, resucitó.